Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les habla el hermano Eulalio Ramos. En la continuación, pues, de esta serie de reflexiones que iniciamos ayer, acerca, pues, de las 7 palabras que pronunció el Señor Jesucristo en ocasión de su crucifixión antes de morir. Hoy nos corresponde entonces la segunda palabra, y para la cual, pues, vamos a leer unos textos que encontramos en el capítulo 23 de Lucas, los versos 32, 33, 39, 40, 41, 42 y 43. Dice así la palabra del Señor. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esta es la segunda palabra sobre la que vamos a meditar hoy día. La segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esta segunda frase o palabra pronunciada por el Señor Jesucristo se da en un contexto, pues, bien particular, pues el Señor Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones, con lo cual se estaba cumpliendo la profecía dada por el profeta Isaías muchos siglos antes, como lo encontramos en el capítulo 53 de su libro, los versos 9 y 12, donde dice el verso 9, una parte de él, la parte A de ese versículo: y se dispuso con los impíos su sepultura. Y la parte D del verso 12 dice: y fue contado con los pecadores. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús como un rayo de consuelo, y fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, como lo leemos en Mateo capítulo 27 y el verso 44. Y por un efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero, quien recapacitó. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes que siempre estaban estorbando la fe de la gente. Procurando entonces él ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal, en el camino al Calvario, había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él, como dice Juan 19:4. Y había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían. Oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía palabras de reproche como las que leemos en el verso 39. Y dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y entre lo que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Le oía repetir sus palabras y hablar de sus obras.
penetró entonces de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Y volviéndose a su compañero culpable, entonces le dijo las palabras que encontramos en el verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos, al sentir la convicción de que había un Dios a quien temer y un futuro que debía hacerle temblar, y ahora así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y entonces expresó las palabras que encontramos en el verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ya nada ponía en tela de juicio. No expresaba dudas ni reproche al ser condenado por su crimen. El ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado y escarnecido y colgado en la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús mientras pendía de la cruz. Subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había esperado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras que leemos en Lucas 24:41. Nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo en la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 11ª hora. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suerte sobre su túnica. Se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas. Con el aliento en suspenso miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras pronunciaba palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue traspasada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. Él fue ante otros ojos y parecía vencido. El que ante otros ojos parecía vencido,
era ahora el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de sus vestiduras y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecado. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios. Mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo le aseguró al pobre pecador: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo recompensó su fe con la promesa de que aquel mismo día estaría con él en el paraíso. Esta historia, hermanos, nos revela la verdad de que la salvación está condicionada al arrepentimiento y a la fe. Y que la salvación es personal, es voluntaria e individual, como nosotros lo vemos en esta historia. Saliendo de una vida de pecado y oprobio, el malhechor penitente pasó inmediatamente a un estado de bendición. Habían allí dos malhechores, solo uno fue salvado. Cristo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Esta es nuestra bienaventurada certidumbre, que al partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, esta historia maravillosa de esta segunda palabra es la historia maravillosa de que encierra un llamado de urgencia a toda la humanidad a buscar perdón en Cristo, reconciliación y vida eterna por medio de la fe. Dios le bendiga y mañana nos estaremos escuchando de nuevo con la tercera palabra. Amén.